Ya, ahora sí. Ojalá que esta vez quede bien la grabación. Bueno, ustedes van admitiendo a la gente, ¿vale? Para no salirme de la presentación. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hoy día vamos a continuar la clase de la semana pasada, o no, de la semana, creo que antepasada fue. Bueno, de la clase anterior que me tocó realizar para esta comunidad de amantes de la neurociencia en general, pues, neuroanatomía, neurofisio, clínica y todo lo que está relacionado a eso. Eh, entonces, recordemos que en la clase anterior vimos aspectos eh, anatómicos de la médula espinal y también vimos unos aspectos funcionales del sistema nervioso en general, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar un poco, vamos a recordar un poco lo que ocurría con el sistema nervioso, que dijimos que siempre tenemos que tener claro que hay una captación de estímulo, ¿sí? Hay una vía aferente, hay un centro de elaboración de respuesta y de ese centro de elaboración de respuesta viene una vía eferente para finalmente comunicarse con los efectores que vienen siendo los músculos y las glándulas de todo tipo en el cuerpo humano, ¿ya? Esa es una primera cosa. Entonces vimos que también que desde el punto de vista morfológico la médula espinal era bastante parecida o tiene una variación no tan, no tan radical con respecto a lo que en un inicio era el tubo neural, ¿sí? Que era la parte embriológica de la formación del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, dijimos que la médula espinal era un cordón, ¿cierto? Que iba de foramen magno hasta la altura del disco entre L1 y L2, aproximadamente en adulto, ¿ya? Sabemos que en recién nacido y en el periodo fetal eso cambia porque, también lo comentamos en la clase anterior, la médula espinal normalmente crece mucho más lento que, eh, que el aparato locomotor, o sea que el sistema musculoesquelético, en este caso la columna vertebral, que es quien protege a la médula espinal. También dijimos que la médula espinal era una vía, ¿sí? Una vía eh, a ver, voy a retroceder un poco en las clases para no quedar en una sola diapositiva. Voy rápido, sí, porque esto lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Aquí, entonces, dijimos que esto era que la médula espinal era una vía de paso también, ¿sí? También lo pudimos resaltar. A ver, aquí. ¿Ya? Hablamos de que la médula recibía información, lo primero que me estaba refiriendo, porque ahora me acordé que la clase pasada tampoco no se grabó solo lo visual nomás. A ver, aquí podemos entrar un poco acá. Ya, aquí está. Vale, entonces dijimos que el sistema nervioso tenía una división, ¿sí? Entre encéfalo y médula espinal. Dimos las características principales de el contenido de la cavidad craneana y lo que está protegiendo el conducto vertebral, que es todo este canal, este conducto que deja la columna vertebral posterior a los cuerpos vertebrales, y es donde la médula espinal puede estar protegida. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Vimos que desde la médula espinal el control principal es desde el cuello hacia abajo, ¿ya? En lo que respecta principalmente a aparato locomotor y también del punto de vista visceral, en alguna parte eh, también está controlado por estos nervios espinales, ¿sí?
Bueno, la parte visceral cambia un poco porque hay que hablar de la porción simpática, parasimpática, y eso también creo que lo comentamos, ¿sí? Que había un sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que tenía una división simpática y parasimpática. Dijimos que la simpática se ubicaba en la médula espinal, en una zona que la vamos a revisar hoy día, y la parasimpática tenía una porción en la médula espinal, la parte más caudal de la médula espinal, que era el cono medular, y en el tronco encefálico a través de los nervios craneales, ¿sí? Y bueno, y parte de la base del cerebro para eh, los dos primeros nervios craneales, o par de nervios craneales. También había un sistema nervioso entérico que estaba básicamente enfocado en la cantidad de neuronas que presenta el intestino delgado. También vimos que las funciones somáticas corresponden a las funciones de tipo consciente, y eso también está dividido entre nervios craneales y nervios espinales. También hablamos de que había un sistema de protección a través de las meninges, los huesos, y una barrera vascular que corresponde a la barrera hematoencefálica, que está dada principalmente por los astrocitos. ¿Ya? También hablamos de organización general, y dijimos que en la médula también podían ejercerse funciones de manera inconsciente, ¿ya? Con estructuras somáticas, ¿cierto? Que es la percepción de estímulos que potencialmente pueden ser peligrosos, y esa información llega a la médula espinal rápidamente. El estímulo satura el sistema y se genera un reflejo. Y ese reflejo actúa a nivel segmentario o entre segmentos de la misma médula espinal. Dijimos también que parte de esa información tiene que subir hacia sectores encefálicos para que, sobre todo a la corteza, para que se pueda hacer consciente. ¿Sí? Me acuerdo que dimos ejemplos y todo eso. Bueno, dijimos también que la médula espinal era un cordón, que no era simétrico, ¿ya? Que llegaba hasta L1 y L2 en adultos, que tenía también una proyección de nervios espinales, ¿sí? Que eso venía de una relación embriológica a partir de la formación de los nervios, ¿ya? A través de las raíces nerviosas que empiezan a formar estos segmentos de una forma más visual, o sea, en la salida de los segmentos, perdón, de las raíces nerviosas anteriores y posteriores en un trozo de médula espinal, podemos establecer que eso corresponde a un segmento, ¿sí? Y establecimos que habían 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y uno coxígeo. ¿Qué más dijimos de la médula espinal? Dijimos que en la médula espinal era una vía de paso para información que sube y que baja, o sea, que va en dirección hacia el sistema encefálico, hacia la corteza cerebral, y que también hay información que proviene desde ahí mismo y comienza a descender, ¿sí? Discúlpenme que tengo una gata y se me metió aquí en la mesa, espérenme. Ahora sí, ya. Entonces, dijimos que desde la corteza, cuando se quiere enviar información, cuando queremos mover un segmento corporal o cuando queremos responder a estímulos de manera más compleja, necesitamos enviar información desde el encéfalo o de la corteza cerebral hacia la médula, porque la médula finalmente es aquella que va a repartir la información hacia las extremidades, hacia el tronco, etcétera, etcétera, ¿ya? También hablamos de sensibilidad, hay sensibilidad consciente e inconsciente, que está dividida en sensibilidad externa, en sensibilidad propia, ¿sí? También vimos que en el caso de la propiocepción, que es un concepto bastante complejo y amplio, que la propiocepción lo que hace es nos permite percibir
cada uno de nuestros segmentos corporales. Por lo tanto, y los receptores, los propios receptores, se encuentran en los músculos, se encuentran en los tendones, se encuentran en las cápsulas articulares, ¿sí? O sea, en el aparato locomotor. Y dentro de esa propiocepción hay una propiocepción consciente e inconsciente que vamos a volver a hablar de ella en esta clase. Desde el punto de vista de la información motora, que es la información eferente, que en este caso vendría siendo una información descendente, ¿ya? Si es que la información viene desde el encéfalo, ¿ya? Viene la información motora como la orden del movimiento, esa es una información descendente, ¿ya? Pero finalmente son eferencias porque el movimiento, recordemos que es una respuesta simple o compleja a un estímulo que fue captado y que fue enviado a estos centros elaboradores de respuesta, ¿sí? A través de vías aferentes o vías sensitivas también. Dentro de la información motora teníamos información voluntaria, que es la que proviene de la corteza, específicamente del área motora primaria, y esa área motora primaria posee unas grandes células motoras que tienen forma de pirámide. Por eso que se denomina la vía piramidal. Y curiosamente, cuando uno ve la vía, esquematizada al menos, desde la corteza, cuando empieza a descender, se ve también una especie de pirámide, ¿ya? Al menos en la parte más alta. Pero además de eso, para regular esta información, para coordinar los músculos, para poder ejecutar toda esta orden consciente de manera eficiente, de manera efectiva, precisa, tenemos otros centros nerviosos, ¿ya? Otros núcleos, ¿ya? Tenemos otros segmentos que no están en la corteza, que son subcorticales, que nos permiten modular esta información. Y esa es información motora involuntaria, ¿ya? En pro o en ayuda de la orden voluntaria que se quiso revisar. Y a esa información motora involuntaria se le denomina extrapiramidal porque es cualquier información motora, ¿ya? Que está fuera de la corteza motora primaria, o sea, de la corteza voluntaria, desde donde se ejerce la intención de moverse. Desde el punto de vista externo, dijimos que era un cilindro, dijimos que terminaba en un cono medular, también vimos que existían ensanchamientos, sobre todo a nivel cervical, a nivel sacro, eh, lumbosacro en realidad, y eso es debido a la concentración de eh, neuronas, ¿ya? A la concentración de neuronas porque en estos segmentos emergen los nervios y emergen las funciones para los miembros, o extremidades, como quieran llamarlo, para los miembros superiores o extremidades superiores y para los miembros inferiores. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar, en ese día también lo comenté, la gran cantidad de información descendente que va a los músculos del miembro superior, por ejemplo, tiene que ser bastante alta debido a que el miembro superior posee una gran cantidad de músculos y además una gran precisión muscular, ya que tiene una gran motricidad fina. Y para tener una motricidad fina se necesita reclutar más neuronas. Entonces, desde ese punto de vista, es son bastante las neuronas motoras que tienen que hacerse cargo del miembro superior. En el caso de la sensibilidad del miembro superior, también tiene que ser alta, porque para poder tener una motricidad fina necesitamos tener alta sensibilidad. Eso quiere decir que también se reclutan muchas neuronas sensitivas para poder generar una gran sensibilidad en el miembro superior, sobre todo en la mano. ¿Ok? Consecuente a esto, se ensancha la médula espinal a nivel cervical. Y a nivel
lumbosacro también, porque el miembro inferior también tiene una gran cantidad de neuronas, no tanto como el miembro superior, pero lo tiene. Dijimos que en la parte baja, donde quedaba todavía un sistema de protección que eran las meninges, toda esta zona que se denomina la cisterna lumbar, que viene siendo como lo que sobra ya de meninge, de protección y líquido que viene aquí, debido a que la médula espinal ya no crece tanto, ¿cierto? En un inicio la médula espinal completa todo este canal, pero a medida que crecen los huesos, esto se va reduciendo y lo que se estira son las raíces nerviosas que van formando los nervios más bajos. Por lo tanto, aquí debería haber una gran cantidad de raíces nerviosas que van emergiendo, ¿sí? Van emergiendo por la columna para formar nervios espinales bajos. Toda esta zona, todo este conjunto de raíces nerviosas se denomina, dijimos que se denominaba la cola de caballo o cauda equina, ¿sí? La bolsa que queda de dura madre se denomina la cisterna lumbar, pero además tenemos un remanente, un sobrante de la pía madre, que es la otra meninge que protege, en este caso la médula, que va pegada a la médula, y cuando se termina la médula, la pía madre se continúa para encontrarse finalmente con la dura madre cuando ésta también termina su bolsa o su saco dural, y de ahí forman otro filum terminal, ¿ya? Entonces hay un filum terminal interno que está dentro de la cisterna lumbar, que es solo pía madre, y hay un filum terminal externo que es pía madre más dura madre. Todo esto ocurre a nivel de ya de L2 hacia abajo, ya o sea L3, ¿sí? Aquí tenemos eh, 5, 4, 3, 2, de ahí hacia abajo. Ok, entonces, como consecuencia, cuando uno genera o realiza secciones, ya, o cortes transversales de la médula espinal, vamos a tener distintas distribuciones tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Desde el punto de vista de la configuración interna, que es lo que vamos a ver hoy día, como se pueden dar cuenta en estos diagramas, en estos esquemas, la sustancia gris está dada por columnas a nivel o columnas que están dispuestas en el centro de este cilindro medular, básicamente, ¿ya? Entonces, claro, uno lo estudia como en un corte transversal, pero tienen que imaginarlo como que esto es una continuidad de sustancia gris y de sustancia blanca, por lo tanto, son verdaderas columnas, ¿ya? Entonces no se sorprendan si hablamos de columnas o hablamos de núcleos, porque cuando uno ve la imagen en plano, uno puede hablar de núcleos que son sectores o tractos, ¿sí? Que son sectores en un corte transversal, pero eso hay que proyectarlo tridimensionalmente hacia arriba y hacia abajo como un cilindro. Hablamos de la punción lumbar también, hablamos de todo el estrato que hay que pasar de la punción lumbar, ¿sí? Que tenemos que, se tiene que realizar bajo L3, ¿cierto? L4. Eh, Hablamos de los mecanismos de protección, ¿sí? Estructuras óseas, líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo también se puede llamar. Hablamos del espacio epidural que está separando a las meninges que protegen a la médula espinal y la mantienen flotando en este líquido, pero hay un espacio aquí para que los huesos no dañen este sistema. Y eso está dado por este espacio que se denomina el espacio epidural. Y este espacio epidural no es más que grasa y mucho plexo venoso. Ahí está el espacio epidural de color verde, marcado de color verde. Y aprovechando esta imagen se pueden ver los nervios espinales y la médula espinal, cómo se forma dentro del canal medular o el conducto medular. Vamos a tener raíces anteriores y posteriores y vamos a formar un nervio una vez que sale
de estos agujeros laterales o intervertebrales que tiene la columna, la columna vertebral, y a partir de ahí se puede recién llamar nervio espinal, ¿sí? Sabemos que hay un ramo anterior, que es el que se va hacia adelante, y el ramo dorsal que va al dorso, que es la región de la espalda, como se conoce popularmente. Nervios espinales, también los vimos, ¿sí? Están distribuidos. Dijimos que todos los nervios espinales eran mixtos, excepto el primer par de nervios espinales que son exclusivamente motor. También vimos que dentro de los nervios espinales, en algunos segmentos, podemos encontrar axones, ¿sí? O neuronas relacionadas al sistema nervioso autónomo que van a estar relacionados con otras estructuras en el sistema nervioso periférico, que se denominan ganglios, que es donde hay una concentración de somas neuronales, ¿sí? Acá también tenemos un ganglio, pero este ganglio es el ganglio somático, ¿ya? Y este es un ganglio autónomo, ¿ok? Bien, esto ya lo vimos, dijimos que la parte sensitiva también generaba franjas, ¿ya? O tomos o dermatomas, o son secciones de piel que están a cargo están a cargo de segmentos medulares, ¿ya? En lo que se refiere a la sensibilidad de la piel, los dermatomas. Entonces, por ejemplo, el dermatoma T10, que está relacionado normalmente al ombligo, uno puede evaluar esto, este segmento, y si hay algún problema es porque es ese sector o ese segmento de la médula espinal a cual hay que ponerle atención. Dijimos que habían receptores externos, internos, estos son receptores cutáneos, ¿ya? Y ahora nos metemos a la parte de la configuración interna de la médula espinal. Y como ya les adelanté, la sustancia gris de la médula espinal está en la parte interna, ¿sí? En la parte central, aquí. Cuando uno realiza una sección transversal, un corte transversal, puede ver que esta, fíjense acá, que esta sustancia gris, que son verdaderas columnas, ¿sí? Vamos a dividirlas, fíjense que tiene una forma como de una H, entonces las vamos a dividir en astas o cuernos, ¿sí? Astas o cuernos, o cuernos. Las astas posteriores son estas que se encuentran acá, y fíjense que en cada segmento vamos a ver que tienen distinto grosor, ¿cierto? Se ven más largas o más cortas, dependiendo del segmento al cual estemos analizando, ¿sí? También vamos a tener astas, vamos a cambiar el color, astas o cuernos anteriores, astas o cuernos anteriores, ahí y ahí. Aquí también, por ejemplo, estamos, fíjense que también hay diferencias, y hay diferencias por lo que les había comentado, la cantidad de neuronas que están destinadas a cada sector, ¿sí? Además de eso, en los segmentos torácicos, el segmento torácico, vamos a encontrar otras astas que aparecen, ¿ya? Otras astas que aparecen que se denominan astas laterales. Estas son estas son las astas laterales, ¿ok? Y para unir el lado izquierdo con el lado derecho, nos vamos a encontrar con una comisura. Y como es de sustancia gris, le vamos a tomar o le vamos a dar el nombre de comisura gris, ¿ok? Y fíjense que hay un espacio acá que está representado, ¿sí? Hay un pequeño agujerito ahí. Ya vamos a ver de qué se trata eso.
Rodeando la sustancia, de la sustancia gris de la médula espinal, obviamente vamos a tener la concentración de axones que van a ir formando verdaderos cordones o funículos en la médula espinal, ahí, rodeando a la sustancia gris. Entonces vamos a tener un cordón posterior o cordón dorsal, posterior o cordón dorsal, vamos a tener un cordón anterior o ventral, está un poco clarito esto, ¿no? Espérenme, acá. Y el cordón lateral. Entonces tenemos un cordón dorsal o posterior, ventral, que es todo esta zona de acá. Este es el cordón ventral. Igual hay diapositivas más adelante que lo explican, pero como me gusta hacer rayitas y dibujos, lo hago, ¿ya? Y el cordón lateral. Además de esto, tenemos que fijarnos en una porción de la configuración externa que es importante porque eso demarca también anatómicamente ciertos sectores. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a recordar que la médula espinal es bilateral, o sea que ambos lados son iguales, ¿sí? Es como un espejo, tienen imágenes especulares. Y si se dan cuenta, aquí en la zona anterior hay una gran fisura, ¿sí? Hay una gran fisura media anterior y aquí vamos a tener una fisura media posterior, ¿sí? Que se continúa con un tabique ya medio posterior, ¿sí? Este tabique va a estar conformado por bastantes células gliales, ¿ya? Con neuroglias. Si nos vamos hacia lateral, desde estos mismos fisuras y surcos, ¿ya? Nos vamos a encontrar que en esta zona también hay un surco. Lo vamos a remarcar bastante amplio. Acá, ahí está el surco, ahí está el surco, ahí está el surco. Y aquí está el surco que no es tan evidente en esta ilustración, pero ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿cómo les vamos a llamar a este surco? Les vamos a llamar surco anterolateral. Este surco que está acá se va a denominar dorso lateral o posterolateral, ¿ya? Dorso lateral o también posterolateral. Ahí. Y este también se puede llamar ventrolateral. Ahora, en algunos segmentos, en los segmentos altos de la médula espinal, vamos a encontrar otro surco que está aquí, que está en el cordón dorsal, y aquí también estaba, ahí. Y ese surco que se denomina el surco intermedio dorsal o intermedio posterior, vamos a ponerlo acá, surco intermedio, intermedio dorsal o intermedio posterior. Intermedio dorsal o intermedio posterior. Ese surco aparece debido a que a esa altura, que normalmente es desde los segmentos T6 hacia arriba, aparece otro conjunto de axones que se vienen integrando desde T6 hacia arriba. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Ok? Y bueno, si analizamos
estos cortes que están aquí, vamos a borrar aquí, vamos a ver los cortes, podemos darnos cuenta de que la médula tiene distinta distribución de sustancia gris y blanca, bajo la lógica que hablamos en la clase anterior. Dijimos que una gran cantidad, a ver si tengo una aquí. Dijimos que una gran cantidad de fibras o axones descendentes que provienen del encéfalo, si acá tenemos, por ejemplo, el segmento cervical, torácico o torácico, ahí, un segmento lumbar, por ejemplo. Ahí. Dijimos que hay una gran cantidad de sustancia blanca que viene descendiendo, pero a medida que va bajando, cada vez es menos. ¿Por qué? Porque se va repartiendo hacia el resto de la médula. Finalmente, hay muy poca sustancia blanca que llega hacia los segmentos sacros. Y lo contrario, que vendría siendo las fibras ascendentes, las fibras ascendentes hacen lo mismo, pero lo que hacen es que se van integrando de a poco para subir, ¿ya? En segmentos del cono medular, que son los segmentos coxigio y sacro, sacrocoxigio, segmentos lumbares, sacros, segmentos torácicos, segmentos cervicales, ¿sí? Entonces, a medida que se van integrando, se va haciendo la sustancia blanca ascendente, va siendo cada vez más grande. Eso explica que en los segmentos cervicales exista mucha sustancia blanca, ¿ya? Mucha sustancia blanca, tanto ascendente como descendente, ¿sí? En proporción de la sustancia gris y la sustancia blanca. Respecto a la sustancia gris, en la sustancia gris, recordemos que a nivel cervical y lumbar, que estos son cortes lumbares, ambos, estos son lumbares y estos son cervicales, hay mucha sustancia gris, ¿ok? Hay mucha sustancia gris. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las neuronas que controlan a las extremidades. Pero en el caso de los segmentos torácicos, como estos que están acá, los segmentos torácicos, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos muy pocas neuronas de astas posteriores y astas anteriores, ¿sí? Hay muy pocas. ¿Y por qué? Porque si recuerdan, dijimos que había una división acá funcional de neuronas hacia la parte anterior que eran motoras y hacia la parte posterior que eran sensitivas. Y si analizamos los músculos y la cantidad de receptores cutáneos que hay en el dorso, por ejemplo, y en el tórax, los músculos claramente son más grandes, pero son planos y no tienen tanto control, no tienen un control motor tan fino, ¿sí? Y la sensibilidad del dorso es bastante difusa. Por lo tanto, no se necesitan tantas neuronas para controlar esos segmentos. Lo que sí podemos ver, que es muy característico de la zona de la región torácica, de los segmentos torácicos, son estas astas laterales que poseen neuronas de tipo autónomas, ¿ya? Simpáticas, autónomas simpáticas. En el caso de los segmentos sacros, acá, sacro y lumbares bajos, este es lumbar bajo, también hay grupos de neuronas que hacen lo mismo que el asta o los cuernos laterales, pero no son neuronas simpáticas, sino que son parasimpáticas, ¿ya? Parasimpáticas.
y no se ven como astas laterales porque las astas anteriores y las astas posteriores son muy gruesas, son muy anchas. Entonces se mezclan, pero están ahí. Acá está un resumen. Entonces, fíjense que aquí se ven los surcos, inter- eh, la fisura media anterior, ¿sí? El surco y medio posterior, los surcos anterolaterales, que son estos, y los surcos posterolaterales, que se debería ver ahí, y los intermedios dorsales o intermedios posteriores. Y en color vamos a ver los axones, ¿cierto? Que se disponen como tractos, ¿ya? Como columnas que pueden ser ascendentes o descendentes, o pueden ser también mezclados. Vamos a tener aquí, desde el punto de vista general, vamos a tener la columna dorsal, la columna ventral y las columnas laterales, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, porque recuerden que la médula espinal es bilateral. Ahora, ¿de dónde provienen estas astas laterales y astas laterales, astas ventrales, astas dorsales? Provienen del tubo neural. Si ustedes recuerdan o han visto la formación embriológica del tubo neural, ¿sí? En el tubo neural, cuando se forma este tubo, que queda el espacio interno del tubo neural que se denomina el lumen, ¿cierto? El lumen del tubo neural. Este tubo neural, en algún momento, genera un surco interno que se denomina surco limitante. Entonces, ¿qué es lo que limita? Lo que limita es a la médula o a las neuronas que van a ser la futura sustancia gris, en este caso de la médula espinal, y limita lo que es anterior o ventral de lo posterior. Y ese límite o esa división también es funcional. ¿Por qué? Porque en un inicio, en el periodo embrionario, el tubo neural genera placas, que son estas que están acá. La que está de color rosado corresponde a la placa basal. Y la placa basal es una placa precursora de neuronas motoras, perdón, de neuronas motoras, de neuronas motoras. Y al contrario, la placa alar va a generar finalmente neuronas sensitivas. Pero también se genera una columna lateral. Y esta columna lateral, que es la que está de color roja, ¿sí? Es la zona de las neuronas de tipo de carácter autónomo. Pero estas, por muy autónomas que sean, también también respetan el surco limitante. Eso quiere decir que uno tiene que generar acá una mitad y vamos a decir que las neuronas que están en esta zona intermedia, que se van hacia la placa alar, son de tipo víscero. Ay, esto es con color verde, no, no está muy bueno este color. Con rojo ya. Vamos a tener neuronas, acá, neuronas víscero sensitivas, y en la mitad anterior de esta misma zona intermedia vamos a tener neuronas víscero motoras. Como consecuencia de esta transformación, el lumen se reduce en la médula espinal y queda esta zona que se denomina el canal central o epéndimo. Canal central o epéndimo. Lo rosado, que era de la placa basal, va a quedar como el asta o las astas ventrales
o las astas motoras. Astas motoras. Lo derivado de la placa alar va a ser astas dorsales o posteriores, asta dorsal, y las astas laterales, que son las que se encuentran en los segmentos torácicos. ¿Ok? Ahora, esta zona, esta columna intermedia, ¿sí? También se continúa en el resto de la médula, pero en la parte torácica es donde hay mayor concentración y eso genera las astas laterales. Entonces, dentro de estas astas también tenemos divisiones, ¿sí? También tenemos unas divisiones. Y vamos a tener que en el asta posterior vamos a tener un vértice, acá, que aquí falta, vamos a tener un vértice. Y fíjense que este vértice no llega al contorno, no llega a la superficie de la médula espinal, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Luego viene una cabeza, esto es una descripción anatómica, viene una cabeza que es esta zona, un estrechamiento que corresponde al cuello y luego viene la base del asta dorsal, ¿sí? En el caso de las astas anteriores, que vamos a cambiar el color, las astas anteriores también tienen una división anatómica, pero es más sencilla, ¿ya? Y en este caso vamos a tener una base y una cabeza, la cabeza. Y todo lo que sobra ahí, todo lo que falta por marcar corresponde a la zona intermedia, ¿sí? Zona intermedia que puede ser, también puede generar unas astas laterales en el caso de los segmentos torácicos, ¿ok? Bien. Ahora, cada sector de esta sustancia gris va a tener cierto tipo de neuronas, ¿ya? Va a tener cierto tipo de neuronas. Pero desde el punto de vista eh, general, en un inicio, podemos describir que en el asta anterior vamos a tener unas neuronas que se denominan las neuronas radiculares. A ver si tengo otro color aquí. Aquí las vamos a hacer acá. Y que son neuronas de tipo multipolares. ¿Ya? Las neuronas multipolares. Me quedó súper fea la neurona, pero no importa. Y se llaman radiculares porque finalmente estas van a formar, son neuronas motoras, porque están en el asta anterior, ¿ya? Y estas neuronas radiculares se van a dividir en dos partes. Unas que son las motoras, aquí vamos a cambiar, las neuronas motoras propiamente tal, ¿sí? Que a su vez de estas motoras podemos encontrar dos tipos principales, que son las neuronas motoras alfa, ¿ya? Y las neuronas motoras gamma, ¿sí? Las alfa son las neuronas motoras propiamente tal que generan el movimiento y las neuronas gamma son más bien propioceptivas porque son las que se encargan del tono muscular. El tono muscular es esta contracción basal permanente que tiene el músculo para poder mantener su forma, para que esté, aunque esté relajado, está siempre activo y preparado para generar movimientos. Pero también
sirve para mantener la postura y para contribuir a la propiocepción también, a la propiocepción inconsciente. Después vamos a ver que hay otras neuronas motoras, ¿sí? Ya las vamos a ver. Por ahora estamos viendo como en grupos de neuronas principales. También dentro de estas neuronas radiculares que van a formar las raíces anteriores, hay neuronas que están dispuestas, ya, ya sabemos que están dispuestas en los segmentos torácicos, que son las que forman el asta lateral. También son neuronas radiculares simpáticas y salen por las raíces anteriores también, ¿ya? Entonces aquí tenemos el otro grupo que son las neuronas autónomas, ¿ya? Y las neuronas autónomas las vamos a dividir en simpáticas, que son las que encontramos en las astas laterales de los segmentos torácicos, y las parasimpáticas, que las vamos a encontrar en los segmentos sacros, ¿ya? Pero no como astas laterales, sino que en esa zona intermedia, en el segmento sacro, vamos a encontrar neuronas parasimpáticas. En el caso del asta dorsal, en el caso del asta dorsal, vamos a encontrar neuronas que se encargan de recibir los estímulos, ¿ya? Por lo tanto, le vamos a llamar neuronas receptoras. A ver, la vamos a hacer aquí con qué color. Tenemos aquí. Las neuronas receptoras. Y son las que se encuentran en esta zona, ¿ya? Formando grupos de neuronas o núcleos y que tienen dos posibilidades. O se cruzan al lado contrario para poder subir, ascender, o directamente ascienden mediante los cordones, ¿ya? Los cordones de la médula espinal. Cordones de sustancia blanca. O sea, estas flechas van a representar básicamente axones, ¿cierto? Y normalmente se describen como neuronas pseudo unipolares, a diferencia de las neuronas motoras que son multipolares. Pero la gran parte de toda esta sustancia gris de la médula corresponden a neuronas de tipo que son las que hay en mayor cantidad, las vamos a hacer con círculos para no hacer tanto detalle, que pueden estar en varios lugares, ¿ya? Y estas neuronas corresponden a las neuronas intercalares o interneuronas, ¿ok? Interneuronas. Por lo tanto, dentro de la sustancia gris podemos establecer segmentos o núcleos que cada uno va a tener distintas funciones, ya sea como neuronas sensitivas, como interneuronas o como neuronas motoras, ¿ya? Hay dos configuraciones, creo que aquí está, hay dos configuraciones para describir a las neuronas de la sustancia gris de la médula, ¿ya? Una como núcleos y otra parte más citoarquitectónica que se denomina las láminas de Rexed, ¿ya? Quien fue este científico neurofisiólogo, si no me equivoco, describió, ¿ya? O hizo un estudio y marcó ciertas láminas, ya como estratos, en la médula espinal para poder describir cada una de sus funciones. Estos estudios los realizó principalmente en gatos, ¿sí? Y después se hizo una extrapolación al humano y se fue corroborando, bueno, con imagenología, con clínica, etcétera, etcétera. Ahora,
dentro de los núcleos vamos a tener un grupo que se denomina, que se encuentra en el vértice, que es esta que está acá, que se encuentra en el vértice de el asta dorsal, y si ya se dieron cuenta, todo el asta dorsal es derivado de la placa alar, por lo tanto son neuronas sensitivas. Y aquí vamos a encontrar el primer núcleo, ya que correspondería a la lámina 1 de Rexet, que se denomina el núcleo marginal, ¿ya? Antiguamente se conocía con el nombre de Waldeyer, si no me equivoco, o Waldeyer. Y este núcleo posteromarginal o marginal, ¿ya? Posee neuronas para la termoalgesia, para la percepción del dolor y la temperatura, ¿sí? Y van a estar relacionadas con una vía, y vamos a llamar vía al inicio de un circuito neuronal. Esto quiere decir que dentro de la percepción del dolor y la temperatura, desde esta neurona va, en este caso se va a cruzar y va a ascender por un sector específico, por acá, por un sector específico de la sustancia blanca, al igual que un cable, al igual que un cable porque necesito llegar o necesita llegar a centros encefálicos. El núcleo marginal va a generar un tracto o va a ser parte de una vía que se denomina espino, porque viene de la médula, espino talámica, porque llega al tálamo y de ahí sigue su circuito, espinotalámica lateral, espinotalámica lateral. ¿Ok? Seguimos. Luego viene la sustancia gelatinosa, que viene siendo básicamente la lámina 2, y la sustancia gelatinosa posee interneuronas. Son interneuronas que principalmente ayudan a la modulación del dolor. ¿Ya? Hay una teoría que es la teoría de la compuerta, donde dice que el primer estímulo que llega inhibe al resto. ¿Ya? Eso explica que cuando, por ejemplo, nos pinchamos un dedo para que no nos duela o nos quemamos un dedo, para que no nos duela, normalmente le ponemos agua fría o sacudimos el dedo, ¿cierto? Y eso es porque esos estímulos viajan más rápido que el dolor. Y por eso que eso amaina un poco la sensación de dolor. Así a grandes rasgos, hay más ejemplos, obviamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ya acercándonos sí, hacia a la base, un poco más abajo, ¿cierto? Vamos a tener al núcleo propio, ¿sí? Y el núcleo propio también, que esto vendría siendo la lámina 3, la lámina 3 y 4 más o menos debería estar acá el núcleo propio, ¿sí? Y el núcleo propio lo que hace es, básicamente, son interneuronas también que ayudan a coordinar, ¿sí? Coordinar estímulos y también ordenar un poco, ir modulando ya la información. Luego, vamos a tener que en los segmentos de T1 a L3, ¿sí? De T1 a L3, nos vamos a encontrar con una zona, ¿ya? Que se denomina el núcleo de Clark, ¿ya? O de Stilling-Clark. Este núcleo, eh, como dijimos, no se encuentra en toda, eh, no se encuentra en toda la médula espinal. Ah, espérenme.
Espérame un ratito porque tengo que solucionar algo aquí. Voy a pausar un minuto. Ya, entonces habíamos quedado en núcleo de Clark. ¿Sí? ¿O el núcleo propio? ¿Qué me sopla ahí? Me parece que el núcleo Clark, ¿no? Bueno, Sí, así profe, fue. quedamos en el núcleo Clark. Ya, gracias. Gracias. Ya, este núcleo también se conoce con el nombre de núcleo, si no me equivoco, torácico dorsal, ¿ya? Algunos autores también, si no me equivoco, aquí le agregan, a veces lo pueden encontrar en los libros, como que va de C7, ¿ya? A L2. Bueno, eso es relativo igual, porque a pesar de toda esta diagramación, de esta estructura eh, o descripción anatómica, tengan en cuenta que las neuronas aquí también hay neuronas dispersas. Recuerden que las interneuronas están en todas partes de la sustancia gris, por lo tanto, estos núcleos o estas zonas indican la mayor concentración de neuronas que hacen esa función. ¿Ya? No significa que no, aquí no puede aparecer una neurona que hace lo mismo que esto. Pero bueno, eh, los estudios han precisado estas zonas para poder estudiarlas con con mayor precisión. Bueno, el núcleo de Clark, ¿ya? O Stirling-Clark, es aquel que va a generar otra vía. Ya vimos la espinotalámica lateral con el núcleo marginal. En este caso, el núcleo de Clark, como pueden apreciar bien, no se encuentra en toda la médula espinal, ¿ya? Se encuentra solamente en estos sectores, ¿sí? Y lo que hace es que va a generar una vía que se va a ir al cerebelo, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer es, se va a ir por el cordón, en este caso cordón lateral, y del cordón lateral va a, va a emerger o va a ascender hacia el cerebelo. Por lo tanto, la vía que va a formar este núcleo de Clark es la espino cerebelosa, en este caso, espino de médula, espino cerebelosa dorsal o posterior, la cual va a estar principalmente eh, dedicada a la propiocepción, pero la propiocepción inconsciente. ¿Y por qué es la propiocepción inconsciente? Porque no llega a la corteza, llega al cerebelo, ¿ya? Llega al cerebelo. La propiocepción consciente normalmente también se da en esta zona, pero bueno, vamos a ir viendo de a poco y tampoco vamos a entrar en tanto detalle porque nos va a faltar tiempo. Seguimos entonces. Bueno, esta propiocepción inconsciente va a estar dada principalmente para los miembros superiores y para el tronco, ¿ya? Para el tronco. Ok, seguimos entonces. Después vamos a tener, a ver, a cuál nos podemos, bueno, la zona intermedia, vamos a tener vamos a encontrar una columna intermedia, ¿ya? Y en esta columna intermedia va a ser de carácter de actividad autónoma simpática, ¿sí? Pero también, a ver, no sé si está acá, no sé si está aquí. Mm, 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 mm. Vamos a encontrar también en esta zona intermedia, ya, una columna que parece que, a ver, no sé si está aquí. No,
Ya, simpática. Bueno, en esta misma zona vamos a tener, bueno, ya sabemos que simpática a nivel de T1 a L2 y en la parte ya de la parte sacra vamos a encontrar las neuronas que tienen que ver con la actividad parasimpática, ¿ya? Parasimpática, aquí. Pero además de eso, en esta zona también vamos a encontrar una columna que se denomina lumbosacra. Y esa columna lumbosacra es la que va a estar encargada también de la propiocepción inconsciente, pero en este caso de los miembros inferiores. Y como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar en en los segmentos lumbosacros, ¿ya? Y en estos segmentos lumbosacros se va a generar otra vía espinocerebelosa, pero en este caso, perdón, la voy a hacer distinta porque en este caso, esta vía espinocerebelosa anterior se cruza y sube, ¿ya? La vía espinocerebelosa que venía del núcleo de Clark, es ipsilateral, o sea, no se cruza. En este caso, sí se cruza, al menos la médula, esta vía espinocerebelosa anterior, ¿ya? A través de la columna lumbosacra, que va a ser una zona específica en esos segmentos, lumbosacra. ¿Y qué ocurre en la parte motora? En la parte motora vamos a dividir al asta motora en una asta medial, o sea, en una porción medial y una porción lateral, ¿ya? La porción medial básicamente se va a encargar, ¿ya? Se va a encargar de los movimientos de la columna, ¿ya? Se va a encargar de los músculos de la columna y de los que se denominan axioapendiculares, ¿ya? Que son básicamente los músculos más proximales de las extremidades, ¿sí? En el caso de de la parte lateral, aquí ya es un poquito más compleja porque varios, aparecen varios núcleos distintos que aquí también se representan como la lámina 9, ¿ya? En donde vamos a encontrar eh, una división o núcleos anterolaterales, posterolaterales, vamos a encontrar unos posterolateral, que está en esta zona, ¿ya? Y además de eso, en algunos segmentos vamos a encontrar un núcleo que se denomina núcleo central, ¿sí? Bueno, aquí más o menos indica que los núcleos, los voy a hacer al otro lado. Por ejemplo, los núcleos posterolaterales, ¿ya? Que son los posterolaterales, se van a encargar de la actividad motora del antebrazo, ¿ya? En el miembro superior y de la pierna en el en el miembro inferior. En el caso de los anterolaterales, se va a encargar, ¿ya? De la parte un poquito más proximal, o sea, del brazo y en el caso del miembro inferior del muslo. ¿Ya? Esto igual es una referencia. Y los retro, que deberían estar en esta parte más posterior, estos ya se encargan de la mano y en el caso del miembro inferior, del pie. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, bueno, acá hay una equivalencia, ya la vamos a ver. ¿Dónde está? Acá. Lo que quiero decir es que hay una relación que se denomina una relación somatotópica de las neuronas motoras que se encargan de los distintos sectores del miembro superior e inferior, ya sea de los proximales hacia los distales y
además de eso, si se fijan, de medial a lateral viene desde el tronco hacia la mano, pero también, si hacemos una división funcional anterior y posterior, los anteriores van a ser ya músculos extensores, o sea, esta columna de acá, perdón, estos músculos que se encuentran en esta zona van a estar regulados por esta zona de las neuronas motoras. Y los flexores van a ser un poco más profundos. Esto es súper importante porque dependiendo si hay un daño en la médula, si fallan solamente los extensores, significa que es una falla un poco más superficial de la médula. Si ya fallan los flexores, porque ya el daño es un poco más profundo. ¿Ya? Bueno, ahí sí se pueden sacar muchas conclusiones también. Entonces, repito, para el control motor de la musculatura, si nos vamos de medial a lateral, ¿ya? Vamos a encontrar que las neuronas más mediales son las neuronas que se van a encargar del tronco y a medida que se van haciendo más lateral, van a estar controlando musculatura más distal. Esa es la somatotopía de las neuronas motoras. Pero si dividimos en grupos anteriores y posteriores, ¿ya? O más ventral, los más ventrales son las neuronas que propician las extensiones, ¿ya? Los movimientos de extensión, y los más profundos son, o más dorsales, son los flexores. Bueno, acá hay una equivalencia, ¿ya? Acá hay una equivalencia entre las láminas y los núcleos, ¿ya? Para que después se puedan ver, ¿ya? Entonces hablamos del núcleo Clark, ¿cierto? Núcleo propio, la sustancia gelatinosa, el núcleo posterior o marginal, ¿sí? Y me quedó un núcleo que es parte también de la lámina 9, que es este núcleo que se lo señalé aquí, que es el núcleo central. Núcleo central debería estar más o menos por acá, ¿ya? Por acá, núcleo central. El núcleo central es parte, ¿ya? ¿Dónde está? Acá. Del grupo medio de la lámina 9. O sea, la lámina 9, acá. Acá debería estar, ahí está más preciso el núcleo central. ¿Qué hace este núcleo central? ¿Por qué es tan importante este núcleo central? Porque este núcleo central, que está en el grupo medio de la lámina 9, ¿ya? Que posee motoneuronas alfa, ¿cierto? Van a controlar, en el caso de entre los segmentos C3 y C5, van a formar al núcleo frénico. Y todo lo que es frénico tiene que ver con el diafragma. Por lo tanto, si hay algún daño en esta zona, a nivel de C3 y C5, lo más probable es que exista un problema para respirar, ¿sí? En este caso, pues, la persona va a tener que necesitar un respirador artificial y una asistencia bastante inmediata. A nivel de C1 y C5, o sea, un poco más arriba, en los segmentos cervicales, aparece el núcleo accesorio que pertenece a uno de los nervios craneales, que es el número 11, que es el nervio accesorio, o nervio espinal también, que es el que controla al esternocleidomastoideo con el trapecio, ¿ya? Y si nos vamos ahora en esta misma zona, en el núcleo central, nos vamos hacia S2 y S4, nos vamos a encontrar con un núcleo que se denomina el núcleo pudendo, ¿ya? Que es el que va a estar relacionado con el nervio pudendo, y como bien saben, el nervio pudendo tiene que ver con el perineo, ¿sí? Por lo tanto, este núcleo, que también su epónimo es el núcleo de Onuf, va a estar relacionado con
con la erección, ¿cierto? Con el control de esfínter y con la eyaculación. ¿Ok? Finalmente, en la comisura gris vamos a tener la lámina 10 y en la lámina 10 van a existir neuronas de tipo autónomas, tanto simpáticas como, bueno, neuronas autónomas. Los vamos a dejar ahí. Vamos a decir que la mitad anterior va a ser víscero-motoras y la parte posterior víscero-sensitiva por esta relación que ya les dije a partir del surco limitante del tubo neural. Este es un esquema también somatotópico de la musculatura o de las neuronas, de las motoneuronas alfa o las neuronas motoras que controlan a los distintos sectores del miembro, en este caso al miembro superior. ¿Y qué ocurre ahora con la sustancia blanca? Igual voy súper rápido, pero es por un tema de tiempo. En la sustancia blanca vamos a encontrar tractos, que no es más que cables. Yo le digo cables, pero en realidad son axones, ¿ya? Son axones, y yo los asemejo a cables para que entiendan que es un circuito. Vamos a tener que todo este conjunto de axones van a ir formando los cordones que ya los describimos, cordones dorsales, anterior y laterales, pero dentro de estos cordones hay subdivisiones de cordones. Y esas subdivisiones se van a denominar tractos, ¿ya? O también haces, pero principalmente se denominan tractos o fascículos, ¿sí? Vamos a tener fascículos ascendentes, que son los que están de color azul, o sea, llevan información hacia arriba, tractos ascendentes, toda esta mitad de color azul, y tractos descendentes, que son los que traen información motora. Ahí están, también una esquematización de los tractos, y esta imagen es la que eh, nos puede guiar un poco más para ver que la mitad, esto no quiere decir que sea solo esta mitad, ¿ya? Si es que se coloreó la mitad, en este caso que está a nuestra izquierda, de color azul, para ver tractos ascendentes. Y fíjense que la columna dorsal es básicamente tractos ascendentes, ¿sí? Y estos tractos se van a denominar tracto grácil o gracilis y tracto cuneiforme o cuneatus. Estos tractos van a transportar información de tipo propioceptiva consciente, van a transportar los estímulos de tacto discriminativo, que es el tacto fino, ese tacto que nos permite meternos las manos a los bolsillos sin mirar y discriminar lo que voy a sacar de ese bolsillo, que puede ser una moneda más grande, una moneda más pequeña o algún otro elemento que esté en nuestro bolsillo o cartera o mochila o bolso, etcétera. ¿Sí? Entonces, este tracto se va por el cordón dorsal llevando toda esa información. ¿Sí? Los tactos de vibración, por ejemplo, el celular, que uno siente que vibra en la mano o en el bolsillo del pantalón, se percibe y se transporta hacia el encéfalo a través del cordón dorsal, gracilis y cuneatus, antiguamente fascículo de Gol y de Burdach, ya respectivamente. Si se fijan en la columna lateral, que es toda esta zona que está acá, la columna lateral tiene tanto tractos ascendentes como descendentes, ¿sí? Entonces, dentro de los tractos ascendentes, en esta zona, vamos a tener en la zona más, el estrato más superficial, aquí en amarillo, acá está el amarillo. En el estrato más superficial vamos a tener, fíjense que vamos a tener tres tractos que están aquí. Estos tractos, que ya los nombré, son los espino,
cerebeloso, uno dorsal y el espino cerebeloso ventral o anterior. ¿Sí? Pero aquí me falta otro, que es el espino olivar. ¿Qué quiere decir olivar? Bueno, vamos viendo aquí. Los espinos cerebelosos, como los vimos anteriormente, están encargados de la propiocepción de transportar de manera ascendente la propiocepción inconsciente, la propiocepción inconsciente que va hacia el cerebelo, porque el cerebelo es aquella estructura que se encarga de la coordinación motora, se encarga del equilibrio, ¿sí? Y se encarga de, el tono muscular principalmente. Entonces, toda la información que tiene que ver con el equilibrio, con la propiocepción, mantener la postura de manera inconsciente, de manera... ¿Se escucha? Que me saqué el audífono. ¿Se Sí, sí, escucha? señor, sí se escucha. Ya, gracias. Entonces, decía que el espino cerebeloso transporta la propiocepción inconsciente, o sea, son todas las actividades de nuestro aparato locomotor en la cual no le ponemos atención, pero nuestro cuerpo sí está equilibrado, sí está en una cierta posición y sí se coordina de manera eficiente, aunque no estemos pensando en ese movimiento. ¿Sí? Entonces, el espino cerebeloso dorsal, dijimos que estaba destinado para el tronco y para los miembros o extremidades superiores. ¿Sí? El espino cerebeloso ventral, miembros inferiores. Y acá viene otro, que es el espino olivar, que tiene que ver con el cuello. Y el espino olivar es un tracto que va desde la médula, espino, por eso se llama así, a unos núcleos que se encuentran en el tronco encefálico que se denominan las olivas vulvares, ¿ya? Se encuentran en el bulbo del tronco encefálico, ¿ya? Y se encargan también de la propiocepción, en este caso, del cuello, ¿ya? Espino olivar. Este llega a los núcleos olivares antes de entrar al cerebelo. Si nos fijamos un poco más medial, aquí vamos a tener una- unos tractos. Seguimos con los tractos ascendentes. Voy a borrar acá para que se vea un poco más claro. Y ahora nos vamos a fijar en este sistema que está acá, que se denomina el sistema anterolateral. ¿Ya? El sistema anterolateral. Acá. Todo este sistema anterolateral. Y este sistema anterolateral también se conoce con el nombre del sistema espinotalámico. 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 Y el espinotalámico se encarga, en este caso vamos a tener dos espinotalámicos. Vamos a tener un espinotalámico lateral, no le apunto con los colores, bueno, y un espinotalámico anterior. El espinotalámico lateral, ya, se encarga de transportar el dolor y la temperatura. El espino talámico anterior se encarga de el tacto grueso, ya el tacto que nos permite saber que tenemos cierta vestimenta, que nos apretan los zapatos, que estamos tocando texturas o superficies, ¿sí? Eh, sí, el tacto protopático, o el tacto grueso, tacto, el tacto grueso. Eh, ¿Qué más? Eso. Ah, y fíjense que acá hay un fascículo, ¿ya? O un tracto, que en este caso
no se denomina, es parte de este sistema anterolateral, pero en este caso se denomina espino tectal. O también en algunos libros lo van a encontrar como espino mesencefálico, ¿ya? Y el espino tectal tiene que ver con con los reflejos visuales o los reflejos de los movimientos de los ojos, ¿sí? Al movimiento. Por ejemplo, si alguien nos toca la espalda o alguien nos llama de algún lugar que no estamos mirando, uno va a girar el cuello, ¿sí? Y vamos a mover también los ojos para poder enfocar la mirada o el campo visual al estímulo que se está captando, ¿ya? Este tracto básicamente participa en ese tipo de información. Ah, me faltó algo acá. Me faltó algo acá. En el espino talámico anterior también vamos a tener la presión, ¿ya? Vamos a tener los estímulos de presión que están obviamente muy ligados al tacto grueso, porque por ejemplo, si nos ponemos ropa ajustada, vamos a sentir esa presión y eso se traduce también como tacto grueso. Si tomamos una mesa y la mesa es lisa, rugosa, la vamos a sentir a grandes rasgos palpando, ¿cierto? Y presionando nuestra piel contra la superficie. Entonces, en resumen, el sistema anterolateral está dado por los fascículos espinotalámicos y espinotectal. El espinotalámico lateral, dolor y temperatura; el anterior, tacto y presión. Y el espinotectal va a estar relacionado a los reflejos visuales y el movimiento, ¿sí? Reflejos visuales y el movimiento. Ahora fíjense que hay una parte descendente y motora vamos a borrar aquí, del cordón lateral, y aquí vamos a tener un gran tracto que se denomina el tracto córtico, porque viene de la corteza, o sea, viene bajando, córtico espinal, y si se fijan, y aquí se los nombro, voy a ocupar otro color porque si no se me va a confundir con el rojo. Vamos a tener el tracto córtico espinal lateral y el córtico espinal anterior o ventral. Ambos tractos córtico-espinales provienen de la corteza motora, bueno, y otros tractos que se agregan ahí. Y esta es el gran tracto córtico-espinal lateral, que es aquel que maneja o controla la musculatura del cuerpo, en este caso desde el cuello hacia abajo, porque estamos en la médula. Y lo mismo hace el córtico-espinal anterior, ¿sí? Pero si se fijan un poco más abajo, aparece otro tracto que se denomina el tracto rubroespinal. Este, rubro espinal. ¿Qué significa rubro? Rubro viene de un núcleo que se encuentra en el mesencéfalo, el tronco encefálico, que se denomina núcleo rojo. Y como viene de ahí, dice rubro espinal, o sea, es un tracto descendente que proviene del núcleo rojo hacia la médula. Rubro espinal. Y vamos a tener otro que es el retículo espinal, que también viene del tronco encefálico, en este caso del bulbo, reti- retículo espinal, pero viene de la formación reticular, ¿ya? Viene de la formación reticular y ambos se encargan de modular esta actividad motora, ¿sí? Principalmente en el caso del tracto rubroespinal, ese tracto va a estar ligado a la musculatura, a estimular la musculatura flexora, ¿ya? Estimula los músculos antigravitatorios también, ¿ya? El tracto rubroespinal igual a músculos flexores, ¿sí? Vamos a tener los músculos flexores ahí controlados.
Si nos vamos ahora al cordón finalmente, al cordón anterior, ya estamos por terminar, yo sé que ha sido un poco larga la clase. En el cordón anterior también tenemos fascículos ascendentes y descendentes, ¿sí? Entonces, vamos a tener un tracto que se denomina vestíbulo espinal, ¿sí? Vamos a tener dos tractos vestíbulo espinal. Uno medial que debería estar en esta zona, aquí me faltó hacer eso, ¿ya? Vamos a tener un tracto vestíbulo espinal medial y lateral. Y fíjense que cuando uno habla de vestíbulo, en el caso de las vías nerviosas, cuando uno dice vestibular, la información vestibular está relacionada al equilibrio. ¿Por qué? Porque para quienes han estudiado anatomía, se acuerdan que la información vestibular proviene del oído interno, proviene de los canales semicirculares del oído interno, ¿sí? De una zona que está ligada también a los canales semicirculares, ¿sí? Que es el vestíbulo. Desde ahí, en conjunto con la cóclea, que es la que percibe audición, se forma un grupo de axones que van a formar dos nervios que van a ir juntos. El nervio vestibular, que va a estar relacionado a la posición de la cabeza, porque la cabeza es la que condiciona la posición del cuerpo en el equilibrio, y el nervio coclear, que es el que percibe la, eh, la audición. ¿Por qué digo esto? Porque cuando esos nervios se juntan y se van hacia el tronco encefálico, se forma el nervio vestíbulo coclear, que es el nervio craneal 8, ¿ya? El nervio vestíbulo, vestíbulo coclear. Coclear, perdón ahí, ¿ya? Que si no me equivoco es el octavo nervio craneal. Y esta información vestibular va a ir destinada al cerebelo, ¿ya? A una porción que se denomina los lóbulos nódulos floculares, ¿ya? Y van a estar relacionados al control y a la información para que el cuerpo mantenga un cierto equilibrio dependiendo de la posición de la cabeza. Es por eso que en los canales semicirculares, donde se encuentran los otolitos, y los canales semicirculares tienen una disposición tridimensional. Hay tres canales semicirculares en las distintas disposiciones espaciales, largo, ancho y alto, y eso, cuando uno mueve la cabeza, el cuerpo acompaña ese movimiento debido a este ajuste vestibular. Por lo tanto, todo lo que se llame vestíbulo espinal, vestibular, perdón, que en este caso el tracto vestíbulo espinal, va a llevar la información, en este caso que proviene descendente, que va a controlar a la musculatura que nos va a permitir mantenernos en equilibrio. Entonces, si el tracto rubroespinal controlaba a los flexores, que son los que nos permiten generar un movimiento más de intención, este tracto vestíbulo espinal, tanto el medial como el lateral, se encargan de estimular la musculatura extensora, ¿ya? Cuando uno hace una extensión completa del cuerpo se queda como erecto, de pie, ¿sí? Por lo tanto, los extensores son los que nos mantienen, eh, son los que se encargan básicamente de la estabilidad. Obviamente son todos los músculos, pero los primeros que actúan son los extensores, ¿ya? Y hay ¿ya? Otro, eh, otro tracto que se denomina tecto espinal. Si se fijan, rubro espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, tecto espinal, que no es lo mismo que el espino tectal, ¿ya? Porque este es descendente y lo que hace este es ayuda a la coordinación de los movimientos,
El tecto espinal, el vestíbulo espinal, el rubro espinal son parte de vías extrapiramidales, o sea, ajustes de movimiento inconscientes. ¿Ya? Espero se entienda esta explicación. ¿Y qué nos queda? Creo que ahí estamos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense cómo se representan en los libros tanto las vías ascendentes como descendentes y cada tracto, ¿sí? Cada vía, en el caso de las vías ascendentes, siempre van a partir del ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal, en el caso de los tractos medulares, ¿sí? Siempre las primeras neuronas del circuito van a estar en los ganglios dorsales. Luego tienen dos posibilidades, o hacen una sinapsis en el asta posterior y suben, o simplemente suben y hacen sinapsis más arriba, en el tronco encefálico, en el tálamo, ¿ya? Y en ese sector, bueno, después sigue otra sinapsis hasta llegar a la corteza, ¿ya? A la corteza consciente, que es la corteza somatosensitiva primaria. En el caso de las motoras, parten de las vías piramidales o del área piramidal del área motora primaria y se complementan con las otras vías extrapiramidales que surgen de distintos núcleos repartidos en el encéfalo. La médula espinal, además de ser segmentada, también tiene comunicación intersegmentaria. Por lo tanto, también van a aparecer pequeños tractos, ¿ya? O fascículos, que lo único que van a hacer es que si tengo un segmento medular aquí, con otro segmento medular, los voy a hacer separados, pero no son separados porque es un solo cilindro, recuerden eso. Lo que hacen estos segmentos, o sea, perdón, estos fascículos, es comunicar uno, uno hacia arriba, uno hacia abajo, o dos, ¿ya? O tres, incluso hasta cuatro pueden ser segmentos para poder generar reflejos intersegmentarios, por ejemplo, o para poder repartir la información y así coordinarla de manera más eficiente. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, los fascículos semilunar, ¿sí? Son fibras intersegmentarias, ya que se encuentran en el cordón dorsal. Vamos a tener el tracto de Lissauer, que es el tracto de Lissauer que también permite generar una interacción entre zonas sensitivas de la médula. Y también tenemos un gran fascículo propio espinal que es el que mantiene coordinado y comunicado a la gran parte o la mayor parte de la médula espinal. O sea, acá hay muchos eh, fascículos que van interconectando distintos segmentos hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y en el mismo cordón dorsal, en la línea media, en los segmentos lumbares, vamos a tener el fascículo oval por la forma que tiene en el corte transversal. Estos son los fascículos gracili y cuneatus representados del cordón dorsal y no olviden que la propiocepción inconsciente es lo que uno ya aprende y no necesita prestarle atención para poder desplazar nuestro cuerpo, y la propiocepción consciente son los ajustes, ¿ya? Son los ajustes que uno realiza de manera consciente. Por lo tanto, el aprendizaje motor, si queremos aprender a tocar un instrumento, a andar en bicicleta o cualquier actividad motora, necesitamos una interrelación entre las dos propiocepciones, consciente e inconsciente. El tacto epicrítico ya sabemos que es el tacto fino, el tacto discriminativo, ¿sí? Tenemos la percepción entre dos puntos, ¿ya? La estereognosia, la sensibilidad vibratoria, hay pruebas clínicas para ver la indemnidad de cada una de estas vías, la barognosia, que es la percepción del peso, el sistema propioceptivo inconsciente, que es el sistema de los espinocerebelosos, ¿sí? La propiocepción inconsciente nos sirve también para aplicar prótesis, ¿ya? De hecho,
no solamente en personas con una eh, que necesiten prótesis en su cuerpo, por ejemplo, una silla de ruedas, una mano, qué sé yo. También es válido como una prótesis, incluso hasta el mismo móvil que tenemos. Manejar un vehículo, eso también pasa a ser una prótesis. ¿Por qué? Porque pasa a ser una extensión de nuestro cuerpo. Y eso, ese acto de agregar algo a nuestro cuerpo, como, no sé, manejar una espada o manejar algunos instrumentos, eso tiene que ser aprendido y precisado por la propiocepción consciente, más los movimientos y la regulación motora y todo eso, y luego debe pasar a la propiocepción inconsciente para que podamos enfocarnos a otra cosa, a algo nuevo. La percepción del dolor y la temperatura, ¿cierto? El frío, que viene siendo la ausencia de calor, ya tenemos receptores de frío, en realidad no son receptores de frío, son receptores de calor. Lo que pasa es que tenemos receptores que captan el calor que recibimos y tenemos receptores que captan el calor que vamos perdiendo, ¿ya? Pero bueno, ese puede ser tema de en otro momento. Tacto y presión, ¿cierto? Y aquí están los fascículos separados, fascículo córtico espinal lateral y anterior, que es la vía piramidal del movimiento, ¿sí? Los fascículos extrapiramidales que ya dijimos que eran moduladores del movimiento consciente, como el fascículo tectoespinal, retículo espinal. El tecto espinal viene desde el mesencéfalo, desde el tectum, desde el techo del mesencéfalo. El retículo espinal proviene de la formación reticular que está repartida en el encéfalo, incluso en la médula espinal. El fascículo vestíbulo espinal, y de esto es lo que estaba hablando yo, que son los canales semicirculares y el vestíbulo, que forman la porción vestibular del octavo nervio craneal, que tiene que ver con el cerebelo, con el arquicerebelo, el lóbulo flóculo nodular. Desde el núcleo rojo del mesencéfalo vienen el fascículo rubroespinal, ¿ya? Y todo eso nos sirve para generar todos los movimientos y la conducta y todas nuestras actividades humanas, ¿sí? Desde el cuello hacia abajo, porque estamos hablando de médula espinal, ¿sí? Entonces yo en este momento finalizo mi intervención y espero que haya quedado claro. Y si no, como va a quedar grabado, puedan volver a revisarlo, me pueden enviar consultas a mi Instagram que está aquí o me pueden enviar consultas al mail, ¿ya? Ahí les escribo el mail después en el chat. O a ver, lo escribo al tiro. Mi mail es daniel.casanova, U de Universidad, V de Valparaíso, .cl de Chile. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por la paciencia. Creo que me alargué un poco más de la cuenta, pero les agradezco a los que se hayan quedado y a los que vayan a volver a ver esta grabación.